Cristo y perseverancia les conceda vivir juntos en armonía, conforme al ejemplo de Cristo Jesús. A mí me encantó ese versículo cuando lo leía y decía yo, hubiera sido bueno predicar de ese versículo, ¿verdad? No está bonito el versículo. Es una oración que el Dios que infunde aliento y perseverancia nos conceda poder vivir juntos en armonía, conforme al ejemplo que Cristo nos dio. Eso sería fantástico. Por eso no es el tema ese no es el versículo del mensaje de hoy. Para que con un solo corazón y a una sola voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y el próximo versículo es el que le da tema a nuestro sermón. Por tanto, acéptense mutuamente, así como Cristo los aceptó a ustedes para la gloria de Dios. Esa es la Nueva Versión Internacional. La Reina Valera 60 dice, por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Pueden tomar asiento. Dios añada bendición a su palabra. El tema del sermón de hoy, del mensaje de hoy es acéptense, o, si usted lo lee en la Reina Valera, recíbanse los unos a los otros. Y eso es lo que queremos explicar, lo que queremos considerar en esta tarde. ¿Qué quiere decir la Biblia cuando nos exhorta, nos manda a que nos aceptemos y nos recibamos los unos a los otros? Pero antes, déjenme leerles algo que encontré que tiene que ver directamente con el tema. Hay una historia verdadera de cuando los ingleses y los franceses peleaban en Canadá. Había un almirante llamado el almirante Fitz que estaba comandando los navíos ingleses que debían servir de apoyo cuando el ejército inglés se enfrentara con el francés en la ciudad de Quebec, 1750. Dice la historia que este hombre, mientras estaba allí comandando sus naves, esperando que llegaran los ingleses para brindarle apoyo y poder pelear con el enemigo, se llenó de ira porque vio que en una catedral cercana había muchas estatuas de santos. Y a él no le gustó la idea. Y ordenó a sus soldados que dispararan desde los barcos contra las estatuas de los santos que habían en la catedral. Y así lo hicieron. Empezaron a dispararle a todas las estatuas de los santos que había. Cuenta la historia que cuando el ejército llegó para atacar la ciudad de Quebec contra los franceses y le pidieron al comandante Phipps que los apoyara, este no pudo porque había desperdiciado todas sus municiones tirándole tiro a los santos de la iglesia. ¿Entendieron eso? El autor de esta pieza dice, ellos no pudieron atacar al verdadero enemigo porque desperdiciaron sus municiones atacando a los santos de la iglesia. Desafortunadamente, dice este hombre, eso me recuerda a un artículo que encontré en la revista National Geographic. Bien pronunciado, suena bien, pero I don't speak English. National Geographic. Thank you, professor. National Geographic. Geografía Nacional, donde dice que encontraron un fósil de dos animales prehistóricos. En inglés, otra vez, Junior. Two saber-tooth. Un gato grande que tiene los colmillos grandes. Saber-tooth. Y donde este animal, uno le clavó el diente al otro, pero fue tan fuerte la mordida que su diente se incrustó en el hueso y no se pudo separar y se murieron los dos. Y pasaron y se fosilizaron. Y usted puede ver los dos animales porque uno mordió al otro y no se pudo despegar y murieron los dos. Y él dice, la causa de la muerte de estos gatos gigantes está clara. La razón por la que se extinguieron está clara. Porque se pasaban la vida peleando entre ellos. Y por eso desaparecieron. Aguarde esa idea porque vamos a volver a ella. Los 4 sermones, mensajes que hemos traído hasta ahora, el primero en la serie Los unos a los otros. ¿Se acuerdan que en la Biblia hay casi 60 versículos donde se nos enseña, se nos exhorta cómo tenemos que tratarnos los unos a los otros? Y hemos escogido solamente 6 de todo lo que hay. El primero fue que la Biblia nos enseña cómo
o que debemos amarnos los unos a los otros, ¿verdad? El segundo mensaje decía que teníamos que animarnos, ánimo, ánimo, apoyarnos los unos a los otros. El tercer mensaje decía que teníamos que perdonarnos los unos a los otros. Y la semana pasada decíamos que teníamos que orar los unos por los otros. Hoy el título del mensaje es que tenemos que aceptarnos, recibirnos los unos a los otros. Y cada domingo yo menciono algunos versículos de los muchos que hay, de cómo la Biblia dice que tenemos que tratarnos los unos a los otros. Pero hoy yo quiero hacer algo diferente. Yo quiero mencionar algunos versículos que nos enseñan qué no debemos hacer los unos contra los otros. ¿Ok? Porque también usa la misma palabra. Hay cosas que tenemos que hacer los unos por los otros. Hay cosas que no debemos hacer los unos contra. Y es palabra de Dios. Yo siempre digo, si usted tiene un problema con eso, pelee con la Biblia, porque yo lo que hago estoy leyendo la Biblia. Y usted puede chequearlo. Romanos capítulo 14, versículo 13 dice, por tanto, dejemos de juzgarnos los unos a los otros. Más bien, propóngase no poner tropiezo ni obstáculo a los hermanos. La primera recomendación es no juzgue, porque el único que es juez es Cristo. Y Cristo no necesita ayuda juzgando a nadie. ¿Okay? Colosenses capítulo 3, versículo 9 dice, no mientan los unos a los otros. Aquí no hacemos eso, ¿verdad que no? Esas son otras iglesias allá afuera. Pero nosotros, hermano, nos quedamos esperando del viernes. ¿Qué pasó? Ay, que se me presentó un asunto, tú no te imaginas. No mientan los unos a los otros. Santiago capítulo 4, versículo 11 dice, hermanos, no hablen mal unos de otros. Si alguien habla mal de su hermano o lo juzga, habla mal de la ley y la juzga. Y si tú juzgas la ley, ya no eres cumplidor de la ley, sino juez. Por aquí no tenemos ese problema. Aquí nadie habla mal de un hermano, ¿verdad que no? Amén. Gálatas capítulo 5, versículo 26 dice, no dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y eviten envidiarse los unos a los otros. Cuando tu hermano te diga, me compré un carro nuevo, me compré una casa, me voy a casar, felicítalo, alégrate. Y no diga, ¿y por qué a mí no, y por qué no a mí? Ok. Santiago capítulo 5, versículo 9. No se quejen unos de otros, hermanos, para que no sean juzgados. El juez ya está a la puerta. Pero estaba bromeando yo, vamos a ser honestos. Todos nosotros, incluyendo el pastor, en algún momento hemos pecado de esa manera, ¿no es cierto? Vamos a ser honestos. En algún momento hemos hablado mal de un hermano. En algún momento lo hemos juzgado. En algún momento lo hemos envidiado. En algún momento le hemos mentido. Y si usted y yo hemos caído en ese pecado, lo único que tenemos que hacer es arrepentirnos, confesarlo delante de Dios y procurar que de aquí en adelante vamos a hacer esa iglesia que Cristo, por la cual Cristo murió, y donde no vamos a faltarle, vamos a hacer todo lo que la Biblia dice que tenemos que hacer los unos por los otros, y vamos a procurar no hacer lo que la Biblia dice que no debemos hacer los unos por los otros. Y eso nos lleva a un último versículo donde contestamos la pregunta, ¿qué pasaría si nosotros no cumplimos esos mandamientos que la Biblia enseña? ¿Recuerdan la historia del almirante que desperdició sus municiones atacando a los santos y después no tenía con qué defenderse? ¿O el animal que por morder a otro se murieron los dos? Hay un versículo en Gálatas capítulo 5, versículos 14 al 15, donde dice la Escritura, la Biblia dice, en efecto, toda ley se resume en un solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si siguen mordiéndose y devorándose, tengan cuidado, no sean que acaben por destruirse unos a otros. O sea, ahí la palabra de Dios está diciendo que hay cosas, ¿verdad?, que tenemos que hacer los unos para los otros, pero eso no incluye mordernos y devorarnos, porque lo que va a pasar es que nos vamos a destruir los unos a los otros.
Un predicador decía que los cristianos tenemos que envolvernos en bodybuilding. En inglés, bodybuilding son la gente que hace ejercicio para ponerse así gordo y fuerte, ¿eh? Fisiculturismo se llama en español. Pero lo que está diciendo, él no se está refiriendo a bodybuilding de construir el cuerpo. Él está diciendo que tenemos que ser, en español sería albañiles, constructores, que ponemos ladrillos y cemento para construir la iglesia, el cuerpo de Cristo, en el edificio que Dios quiere que sea. No debemos ser destructores, sino constructores. Y eso lo vamos a ver en un ratito también. A la pregunta, ¿qué significa? ¿Cómo podemos en la práctica nosotros aceptarnos los unos a los otros? Y la respuesta está en diferentes lugares. Por ejemplo, cuando uno va y analiza todo el contexto bíblico, porque el pasaje capítulo 15 de Romanos que hemos leído, todo comienza en el capítulo 14, cuando Pablo les está dando instrucciones a la iglesia de Roma por los problemas que habían. Había mucha división en la iglesia, porque unos comían carne, otros comían vegetales. Unos guardaban el sábado, otros no lo guardaban. Otros tenían que, para contextualizarlo, a uno le gustaba el merengue, a otro la bachata. A uno le gustaba el mangú, a otro la bandeja paisa. A uno le gustaba, ¿verdad?, la corbata, otros decían que no había que ponerse corbata. Y Pablo comienza a dar instrucciones a la iglesia, y son las instrucciones que nosotros recibimos en el día de hoy. Pero el término aceptarse los unos a los otros, lo que significa es, hay una palabra griega para los que les gusta llevar anotaciones, la palabra proslambán, que lo que significa es que tenemos que recibirnos con amabilidad y hospitalidad y tratarnos, para usar una palabra, con dulzura. Nosotros tenemos que aprender a tratar a la gente con dulzura. Kindness, podemos decir en español. Alguien dijo en inglés, you need to welcome people the way they are. Tenemos que recibir a la gente y darle la bienvenida en nuestros corazones, en nuestro medio, en nuestra casa, en nuestra iglesia, en nuestros cultos, como ellos son, no como nosotros queremos que sean. Tenemos que darle un recibimiento cálido y no concentrarnos en las apariencias físicas y no hacer énfasis en nuestras diferencias, porque todos tenemos diferencias, todos venimos de países diferentes, todos venimos de culturas diferentes, todos venimos de estatus sociales diferentes, de escuelas diferentes, y si nos ponemos a concentrarnos en las diferencias, vamos a tener problemas. Tenemos que concentrarnos en lo que nos une, que en el caso de la iglesia es que todos somos hijos de un mismo Padre y hemos sido limpiados y salvados por la misma sangre de Jesucristo. Tenemos que ser humildes, eso es aceptarse. Y cuando nosotros hacemos eso, cumplimos el mandamiento que leímos en el pasaje de que Cristo fue el que nos aceptó. Acéptense los unos a los otros. ¿Por qué? Porque lo hemos dicho en muchas ocasiones. Dios dice, ámense los unos a los otros porque yo los amé primero y les di el ejemplo. Den el diezmo y las ofrendas porque yo soy el que les doy a ustedes primero. Perdónense porque yo los perdoné a ustedes primero. Oren los unos para los otros, porque Cristo dio el ejemplo de que Él oró y ora todavía por los otros. Y Cristo dice ahora, acéptense, recíbanse los unos a los otros, porque yo los recibí y los acepté a ustedes primero. Y en muchos casos, los acepté a ustedes que eran peores que aquellos que a veces nos da problemas aceptar. Jesucristo, como siempre, es nuestro estándar. Acéptense los unos a los otros porque Cristo nos aceptó, dice la Biblia, Romanos 5:8, cuando todavía éramos pecadores. Siempre es bueno recordar que la Biblia enseña que Cristo no esperó que nosotros cambiáramos. Cristo no esperó que nosotros mejoráramos. Cristo no esperó que nosotros nos pareciéramos a Él, que tuviéramos los gustos de Él, que lo buscáramos. Él nos rescató, nos compró, nos salvó y nos aceptó cuando nosotros vivíamos sumergidos en nuestra propia miseria y en nuestra propia pecaminosidad. Su amor alcanzó a aquellos que no merecían amor, porque esa es la grandeza del amor, esa es la grandeza del perdón, que Dios amó a los que no merecían ser amados y Dios perdonó a los que no merecían ser perdonados. Por lo tanto, nosotros no podemos pretender que la gente merezca nuestra aceptación o merezca nuestro perdón o nuestro amor. Nosotros tenemos que convertir a todos los seres humanos que Dios ha puesto a nuestro alrededor como objeto
de nuestro amor, porque dice el versículo que leímos, porque eso trae gloria a Dios. El pastor Dave, que predicaba en inglés en el culto anterior, puso el ejemplo de que cuando él ve a sus hijos, que se lleva, mi hijo no tiene problema porque él es hijo único, él no pelea con nadie en la casa, ¿verdad, Junior? Todo es para él. Pero hay padres que tienen varios hijos y a veces los hijos no se llevan bien, ¿verdad que sí? A veces pelean entre ellos. Y decía él, cuando un padre ve que sus hijos se llevan bien, ¿verdad que los padres se sienten cómodos, se sienten bien cuando ven que sus hijos se llevan bien? De la misma manera, Dios, el Padre Celestial, se agrada, trae gloria a su nombre cuando sus hijos en la iglesia se aceptan los unos a los otros. ¿Usted quiere agradar a Dios? ¿Usted quiere traerle gloria a Dios? Acepte a su hermano. Entonces, porque esto le trae gloria a Dios y porque Cristo fue el que dio el ejemplo primero, la Biblia enseña en Juan 13, 34 y 35 que la gente va a saber, un versículo famoso, que nosotros somos discípulos de Dios cuando nos amemos los unos a los otros. La gente no va a experimentar necesariamente directamente el amor del cielo de parte de Dios. Casi siempre el amor de Dios se va a manifestar a través de la iglesia, a través de una persona, ¿nos entendemos? Casi siempre las personas va a saber que Dios lo ama porque alguien lo amó en la tierra, porque un cristiano lo recibió, porque un cristiano le dio una segunda oportunidad. Y la iglesia es una agencia terapéutica. La iglesia, como alguien dijo una vez, no debería ser un museo de santos, sino un hospital para pecadores. A mí me gusta esa idea. Que la iglesia no sea un museo de santos, sino un hospital para pecadores. Porque cuando Dios diseña la iglesia por la cual Él derramaría su sangre, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, Él quiso crear una comunidad, el cuerpo de Cristo. Y esa comunidad es terapéutica, esa comunidad, el vivir en comunidad trae beneficios a nuestras vidas. En el mensaje que se predicó en inglés la semana pasada, el predicador, que dicho sea de paso, era alcohólico, ustedes los que estaban aquí se acuerdan, y era cristiano, y era líder de una iglesia, y tenía problemas con el alcohol, pero Dios lo sanó, y ahora es un gran hombre de Dios, y predica, y enseña. Y él cuenta una historia de cómo en un laboratorio, usted sabe que en los laboratorios siempre usan las ratas, los pobres animalitos, ¿verdad?, para todos los experimentos. Entonces pusieron un experimento de una rata que la volvieron adicta a una sustancia, y la rata vivía endrogándose, estaba sola, hasta que la pusieron con otras ratas. y crearon un ambiente de comunidad. Y el solo hecho de poder estar en comunidad con otros seres parecidos a ella, eso hizo que la rata dejara la adicción. Un experimento científico. La comunidad cristiana, el apoyo mutuo, el ser parte de una familia, hace que nosotros podamos crecer en Cristo, que podamos mejorar, que podamos dejar aquellas cosas que nos atrasan. Pero no es trabajo tuyo ni trabajo mío criticar, juzgar, querer hacer que la gente cambie. Eso lo hace Dios y lo hace el Espíritu Santo. Nuestro trabajo, el trabajo tuyo y mío, es aceptar a las personas como ellos son, de la misma manera que Cristo nos aceptó. Una iglesia, escribió alguien una vez, que no acepta a los cristianos y las mujeres pecadoras y existe para ellos, implícitamente rechaza el evangelio de la gracia. ¿Y por qué digo esto? Porque todo lo que estamos hablando y el contexto del pasaje que estamos estudiando habla acerca de cómo debemos aceptarnos en la iglesia, los hermanos. Pero hay un elemento que debemos considerar también, que es cómo nosotros tratamos a la gente de afuera. Y hay muchas iglesias allá afuera, y no estoy criticando, porque caigo entonces yo lo mismo, ¿verdad?, que a veces ponen tantas reglas y tienen tantas costumbres que hacen que la gente rechazan a la gente de afuera. Yo les he contado en varias ocasiones que tengo una alumna en Pillar College, que es la única alumna no cristiana, porque Pillar es una universidad cristiana, pero aceptan personas también que no son creyentes. Y esta muchacha, que no es creyente, en 3 ocasiones ha contado cómo ella fue a 3 iglesias diferentes. En una no la querían dejar entrar porque no tenía el pelo recogido. En otra la criticaron porque tenía pantalones. Y en otra le dijeron que no podía volver porque ella se maquillaba de una manera diferente. Y yo siempre digo, con razón, la pobre es cristiana, porque a 3 iglesias que ha ido y en vez de predicarle el evangelio, en vez de amarla,
lo que le están diciendo es que se peine, que se quite el maquillaje o que no se ponga pantalones. Y yo quiero que quedemos claros en algo. Incluso oí a una iglesia por ahí que tiene reglas de cómo la gente se tiene que vestir hasta en las bodas. Y cómo hasta la novia tiene que vestirse como la iglesia dice, porque si no lo casan. Ok. Yo entiendo que cada iglesia tiene sus reglas, que las reglas son importantes. Y yo no juzgo, porque así como yo no quiero que me juzgue, yo no voy a juzgar a otro. Pero el punto es que en lo que tiene que ver con el inconverso, ¿okay? En lo que tiene que ver con aquella gente que llega nuevo a la iglesia, o que llega nuevo al grupo pequeño, o que participa de una actividad de jóvenes. Imagínense que hagamos una actividad de jóvenes, y viene un joven nuevo con los pantalones medio cayéndose, como usan ellos, y le decimos, tú no puedes venir al grupo de jóvenes hasta que no te arregle los pantalones. Ese tipo de barreras, ese tipo de prácticas que son más culturales que otra cosa, hace muchas veces que las personas no lleguen al conocimiento de la verdad y no lleguen a Cristo. Se nos olvida que nosotros éramos peores y que Cristo nos recibió como éramos. Y yo no estoy diciendo, hermanos, porque ¿verdad? No vamos a los extremos, de que vamos a permitir el liberalismo y que la iglesia usted pueda hacer lo que le da la gana, porque yo lo he dicho varias veces. Aquí en esta iglesia hemos puesto gente en disciplina. Usted no se ha enterado, porque no es porque usted se entere tampoco. Y gente que lo hemos llamado, lo hemos sentado y al final se han ido de la iglesia, porque no han querido someterse a la disciplina, porque no vamos a permitir personas aquí con conductas que puedan ser dañinas, nocivas para los jóvenes, para los adultos. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de juzgar a la gente por su vestimenta, estamos hablando de juzgar a la gente por la forma en que habla, por el país donde viene, o por si tiene o no tiene un paño en la cabeza, porque si el joven vino mal vestido, por si tiene un arete en los... ¿verdad? Entonces, esas son cosas, yo soy de los que cree que nuestro trabajo es amar a la gente y aceptarla y dejar que Cristo los cambie, que el Espíritu Santo los cambie. Eventualmente, Él se va a quitar el arete. Hay iglesias que no dejan que la gente que los hombres se crecen el pelo. Hay iglesias que no dejan que los hombres usen barba, cuando en la Biblia lo contrario es el pecado. El pueblo de Israel, afeitarse era pecado, no dejarse la barba. Entonces hemos aprendido una serie de prácticas y cosas que muchas veces en vez de atraer a la gente, lo que hacemos es que los alejamos. Hay muchas historias, que no tenemos tiempo para contarlas todas ellas, pero otra vez, nosotros como cristianos tenemos que aprender lo que la Biblia enseña acerca de el aceptarnos los unos a los otros, porque Jesucristo, si usted lee todo el Nuevo Testamento, nunca rechazó, ni nunca criticó, ni nunca juzgó a los pecadores. Usted sabe a quién Jesucristo atacaba y duro: a los religiosos, a los fariseos, a los que se creían que tenían el monopolio de la verdad. Pero Jesucristo era criticado porque se juntaba con prostitutas, era criticado porque se juntaba con pecadores. No quiere decir que Él practicaba el pecado con ellos, pero Él los aceptaba, los perdonaba. Aunque Jesús, cuando tenía que tirar la raya, lo hacía, porque cuando Él perdonó a la mujer adúltera, en Juan capítulo 8, le dijo, te perdono, pero ve y no peques más. Porque no somos locos tampoco, ¿verdad? La gente con la misma mojiganga todo el tiempo. O sea, te perdonamos, o sea, te aceptamos y todo eso, pero tú tienes que crecer, tú tienes que dejar el pecado si estás viviendo una vida pecaminosa. Entonces, el punto número 1 era que Cristo es el ejemplo. El punto número 2, porque nada más son 2 puntos, pero este es bien largo, es que vamos a usar un acróstico con la palabra acepte. O sea, acepte al hermano usando una letra, una frase para cada letra. Porque queremos contestar la pregunta, ¿cómo en la práctica? Ustedes saben que yo soy pragmático, a mí me gustan las cosas prácticas. ¿Cómo en la práctica yo puedo obedecer este mandamiento de aceptar a mi hermano, a mi hermana, como la Biblia enseña? Y lo vamos a hacer de estas 6 maneras, usando el acróstico acepte. Número 1. Ame sin juzgar. ¿Se acuerdan en Romanos capítulo 14, versículo 13 que dijimos, la Biblia dice, por tanto, dejemos de juzgarnos los unos a los otros? Bueno, Romanos 14, que es el capítulo anterior al 15, Pablo comienza una serie de enseñanzas a la iglesia por todos los problemas que había, donde la gente se juzgaba. El que bebía vino, juzgaba al que no bebía. El que guardaba el sábado, juzgaba al que no guardaba. El que comía carne, juzgaba al vegetariano. El vegetariano, juzgaba al que comía carne. By the way, a mí me encanta la carne. Yo quiero comer carne, pero no es suyo.
Y Pablo está diciendo, señores, esto no es importante. Hay cosas, la vamos a ver un minuto, que son doctrinales y que no son negociables. Pero hay otras cosas que no. Y déjeme leerle lo que Pablo dice en Romanos 14, 1 en adelante. Reciban al que es débil en la fe, pero no para enfrentarse en discusiones. Algunos su fe le permite comer de todo, pero hay quienes son débiles en la fe y solo comen verduras. El que come de todo no debe menospreciar al que no come ciertas cosas, y el que no come de todo no debe condenar al que lo hace, pues Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú, dice Pablo, para juzgar al siervo de otro? Que se mantenga en pie o que caiga es asunto de su Señor, y se mantendrá en pie porque el Señor tiene poder para sostenerlo. Y después él sigue diciendo, hay quienes considera que este día es importante y hay quienes considera que este día no es importante. Y eso es en el contexto de la iglesia romana en el primer siglo, hace 2000 años. Pero si fuera en el día de hoy, Pablo diría, el que le gusta la bachata no critica al que le gusta el merengue. Al que le gusta la papa a la huancaína no critica al que le gusta eso mismo. El que se pone un pañito en la cabeza o se pone una chaqueta o no se pone. Yo crecí, tengo 35 años en la iglesia, vengo de una costumbre donde los pastores predican con saco y corbata. Y vengo a esta iglesia y me dicen, pastor, usted no tiene que usar saco y corbata, pero se me ha hecho tan difícil que la costumbre hace ley. Lo único que me he quitado es la corbata de vez en cuando, y a veces me la pongo porque me hace falta. Pero yo no puedo pararme y decir, los pastores que no predican con saco y corbata están mal, ¿verdad? O el pastor que no hace esto de esta manera. Y nos hemos inventado una cantidad de cosas que son más costumbres, cultura e inventos que palabra de Dios. Mateo 7 dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque en la medida en que ustedes juzgan serán juzgados y en la medida en que medís serán medidos. No juzguen por la música, no juzguen por la comida, no juzguen por la vestimenta. No juzguen a la gente porque tú tienes tu opinión, él tiene otra y la Biblia tiene la verdadera. Hubo un acontecimiento de dos grandes hombres de Dios, Charles Spurgeon y otro más cuyo nombre no recuerdo, donde eran amigos ellos. Y uno criticó al otro porque iba al teatro en aquella época, es como ir al cine en el día de hoy. Y el otro criticó al otro porque fumaba pipa. Y si usted lee la historia de los grandes predicadores, muchos de ellos fumaban tabaco y fumaban pipa, pipe, ¿no? Y hay gente que, ¿verdad?, que se rasga sus vestiduras y oye que un pastor fuma. By the way, yo no fumo, a mí no me gusta el cigarrillo, me hace daño. Pero se hicieron enemigos y eso llegó hasta los periódicos, porque en vez de unificarse en lo que era importante, estaban cada uno atacándose lo que el otro consideraba equivocado. San Agustín, uno de los grandes pensadores del cristianismo, dijo una vez, en lo esencial tenemos que estar unidos, en lo no esencial tenemos que darnos libertad, pero en todas las cosas tenemos que tratarnos con amor. ¿Entendieron eso? En aquellas cosas que son esenciales, doctrinales, bíblicas, la deidad de Jesús, la segunda venida, la Trinidad, la salvación por fe, en eso tenemos que estar unidos. Pero en cosas que no son esenciales, tenemos que permitir que la gente tenga su propia opinión, incluso en política. Yo cojo toda la cuerda a veces con gente que no piensa igual que yo en política, pero tengo que aguantarme porque esa es la opinión de ellos. La Biblia no habla de eso, de que si tú eres de un partido o yo soy de otro. Entonces, un ejemplo que alguien da una vez es que a alguien le dijeron, a un hombre le dijeron que si él se quitaba el anillo de matrimonio, eso era una violación, porque eso indicaba que él no respetaba a su esposa y todo eso, y que él nunca debía quitarse el anillo de matrimonio. Un día un amigo lo invitó a que lo ayudara a arreglar un carro, un amigo que era casado también de la iglesia, y el amigo que era mecánico se quitó el anillo para poder bregar con el carro y con la grasa, y aquel hombre cuando vio eso le dio un heart attack. ¿Cómo va a ser que tú? Porque honestamente, si usted se quita el anillo de matrimonio porque usted quiere que la gente crea que usted es soltero, hay un problema. Pero ¿quién ha dicho que si yo me quito el anillo? Mi esposa sabe que el anillo de matrimonio, o sea, el original se perdió hace tiempo y después de eso hemos cambiado como 4. Se han perdido. Uno lo empeñé, mentira. Pero imagínese usted,
que se me pierda a mí el anillo o que yo, ¿verdad? Eso no tiene. Entonces, si usted no se quiere quitar el anillo, porque para usted es importante, no se lo quite. Pero no critique a alguien porque se fue a bañar y se quitó el anillo. O sea, a veces, ¿verdad? We minor in the major, instead of major in the minor, something like that, no me cómo dice en inglés. En segundo lugar, o sea, en primer lugar, tenemos que amar a la gente sin juzgarla. Dios es el único juez y la Biblia dice que un día todos nosotros compareceremos ante el trono y cada uno de nosotros le va a dar cuenta a Dios por su vida, no por la vida de otro. Nosotros no estamos llamados a estar juzgando a los demás, sino amándolos. Esa es la A. La C es que usted y yo tenemos que comprometernos solamente con Dios. ¿Qué quiere decir eso? Usted le tiene que dar cuentas a Dios de su vida. No le lleve la vida a otro. Dios no lo puso en la iglesia a usted para ser policía de los demás hermanos. Ni para estar. La vida es muy corta y hay demasiadas cosas que hacer para que además de la vida suya usted esté llevando la de los demás. Dele cuenta a Dios de su vida. Usted tiene que crecer, usted tiene que hacer lo correcto, usted tiene que servir a Dios. Porque cuando Dios te llame un día, Él no te va a preguntar, oye, ¿cómo te fue con el hermano? Eso no, Él no le va a preguntar nada de eso, Él le va a preguntar por la vida suya. En el pasaje que hemos mencionado de Romanos 14, dice que hay quienes consideran un día más importante que otro, cada uno debe estar firme en sus propias opiniones. El que da importancia a un día lo hace para el Señor, el que no, no. Y el versículo 10 dice que todos nosotros estaremos nos presentaremos ante el trono de Dios. Y hay un pasaje en Juan capítulo 21, después que Jesús resucita, que Pedro le dice a Jesús, oye, ¿y qué va a pasar con Juan? Y si Cristo hubiera sido dominicano, le dicho, ¿a ti qué te importa? Y déjeme decirle, yo creo que eso fue lo que él le dijo, porque la Biblia dice, ¿y a ti qué? Jesucristo, Pedro, Jesús, mira, y Juan, y ese es el problema suyo, o sea, Jesucristo le dice a Pedro, ¿a ti qué? O sea, ¿qué te importa a ti lo que pase con él? Ese es el problema de él y Dios. Tú preocúpate por tu vida, preocúpate por tú agradar a Dios. Tu trabajo en la iglesia es amar al hermano, apoyarlo, aconsejarlo si tú crees que está en un camino equivocado. Pero nosotros vamos a ser responsables delante de Dios por nuestra vida, no por la vida de los demás. Ok. La E es que Dios nos llama a edificar y no a destruir. Otra vez, el versículo 19 de Juan 14 dice, por lo tanto, esforcémonos por promover todo lo que conduce a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Y cuando dice comida es porque ese era el problema en la iglesia de Roma. Pero ponga ahí cualquier cosa, por causa de la música, por causa de la política, por causa de la vestimenta, por causa de aquellas cosas que no son esenciales. Todo alimento es puro. Incluso en el día de hoy hay gente que critica a otros porque comen o beben o hacen algún tipo de... Hay gente que critica a un cristiano porque van al cine o porque van a un concierto o porque van a una actividad donde hay inconversos. Entonces la pregunta es, ¿queremos ser edificadores o queremos ser destructores? Your freedom ends where your nose begins, dijo alguien en inglés, para los que saben inglés. Tenemos que estar más preocupados en el bienestar de la gente que estar preocupados por demostrar que tenemos la razón. ¿No es cierto que a veces nosotros hacemos un esfuerzo extraordinario para que la gente sepa que yo tengo la razón? El amor es más importante que tener la razón. La P, dice que tenemos que personalizar nuestras convicciones. ¿Qué quiere decir eso? Lo que es doctrina no es negociable, ya lo dijimos. Lo que es su opinión, eso es asunto suyo. Porque cada gente tiene su opinión. Y otra vez el pastor Dave hablaba esta mañana de que hay un montón de iglesias allá afuera que no se ponen de acuerdo en 20,000 cosas, incluso en asuntos teológicos, como la segunda venida, si Cristo viene primero, si el rapto es primero, si el milenio es literal o no es literal, si los 6 días de la creación son literales. Aún en asuntos teológicos hay cosas que las iglesias no se ponen de acuerdo. Nosotros tenemos que entender que debe haber una diferencia entre lo que es doctrina
y lo que son opiniones personales. Y a veces el problema es que nosotros queremos imponer nuestras opiniones personales a las personas cuando la Biblia no enseña eso. Por ejemplo, y algunos que se van a bautizar hoy, que me escucharon en el primer servicio, a lo mejor se van a sorprender y muchos de ustedes también. Hace tiempo que yo vengo hablando con los alumnos y con gente de que nosotros los cristianos evangélicos a veces criticamos a otras iglesias porque hacen cosas que no están en la Biblia. Por ejemplo, nosotros bautizamos a la gente con una bata blanca, ¿no es cierto? Y yo tengo 35 años bautizando gente, yo me pongo mi bata blanca y ellos se ponen su bata blanca. Porque eso fue lo que yo aprendí. Pero yo creo que yo no tengo que explicarle a ustedes que la Biblia no enseña eso, ¿eh? O sea, no exige. Hay gente que si usted no hay bata, no lo bautizan. Y en el Nuevo Testamento está clarísimo que la gente se bautizaba hasta el cuero, con la ropa que tenía. Cuando nosotros decidimos unirnos esta noche al bautismo con la iglesia de Lincoln Park, el miércoles le digo yo a los hermanos, alguien me preguntó, ¿y las batas, pastor? Y yo, bueno, me imagino que allá hay batas, no se preocupen, si no las llevamos de aquí. Y al otro día me entero que ellos no usan bata blanca. Ellos les regalan un t-shirt conmemorativo a las personas para que se lo lleven para la casa. Y yo espero que si usted se está enterando, usted se va a bautizar hoy y se está enterando de que no hay bata blanca, yo espero que usted no se me raje. Porque no es bíblico, o sea, no es una doctrina de que usted se tiene que poner una bata blanca para bautizarse. El que se la quiere poner, tampoco podemos juzgarlo por eso. Yo la vivo usando toda mi vida. Yo nunca bautizaba a nadie sin bata blanca. Esta va a ser la primera vez. Pero no podemos imponer criterios, elementos culturales a las personas. O sea, ¿me están entendiendo? El punto es, a usted le gusta la bata blanca y usted se... Ok, usted tiene, pero no, usted no puede decirle a la gente, usted no puede hacer esto porque eso no es bíblico. La Biblia no demanda, no exige que alguien se ponga una vestimenta para hacer. Entonces, personaliza tus convicciones. Y si eso es lo que a ti te gusta, hazlo. Y nadie te debe criticar por eso. Pero si alguien no es igual como tú, no piensa como tú, a menos que tú encuentres razón bíblica para decir lo contrario, tú tienes que aceptar esa persona como es y en lo que cree. ¿Nos entendemos? Déjame darle una más. Bautizarse no es requisito para ser salvo, ¿correcto? ¿Estamos claros en eso? La salvación. El delincuente en la cruz, yo siempre digo delincuente y no ladrón, porque ladrón es una mala traducción de la Reina Valera. Y esa es la hora, tan tarde ya. Ay, Dios mío, me pasé. Se convierte a Cristo y Jesús le dice, tú vas a estar conmigo en el paraíso. Si bautizarse hubiera sido un requisito para ser salvo, Jesucristo ha dicho, vamos a orar para que llueva ahora, para que por lo menos te moje. Porque el tipo no se bajó de la cruz vivo. Entonces, ahora, si usted, es un mandamiento bíblico que la persona, el cristiano, si puede, se tiene que bautizar. Pero hay iglesias allá afuera que bautizan por aspersión, ¿verdad? Por rociando a la gente. Cuando entendemos nosotros que el bautismo correcto es por inmersión. Entonces alguien me preguntó un día, pastor, ¿y si alguien se está muriendo, está en una cama, a punto de morirse, y se quiere bautizar, pero no se puede sumergir en agua, porque le da neumonía y se muere más rápido? ¿No le podemos echar un chin de agua por arriba? Entonces, yo digo, si el bautismo, eso soy yo, Víctor Ríos, si el bautismo no es requisito para ser salvo, si la persona se convirtió a Cristo y va para el cielo, ¿para qué usted lo quiere mojar? Va y le da una neumonía a ese hombre y se muere más rápido de la cuenta. O sea, él no tiene, no, pero que por lo menos echarle un chin de agua, pero es que eso no es bíblico. La gente no es necesario bautizarse para ser salvo, se bautiza a aquellos que se pueden bautizar, aquellos que tienen esa oportunidad y ese privilegio. Finalmente, pues se me hizo tarde ya, tenemos que tratar a las personas como Jesús las trató. Yo pienso que no hay que explicarlo eso. Jesús aceptó a los pecadores, Jesús los perdonó, Jesús los amó y el Espíritu Santo los transformó. Y finalmente, que también hablamos de eso la semana pasada, nosotros tenemos que ejercitar el perdón los unos a los otros, porque van a venir ocasiones, lo hemos dicho varias veces, donde usted va a tener que tomar una decisión: o me vengo de esta persona, o tomo represalias, o le pago mal por mal, o la perdono como Cristo me perdonó. Y con eso tenemos que terminar, porque se lo hizo tarde, ya lo ponemos de pie.
Termino con una historia que me dicen que es verdadera. No sé si es verdad. Un hombre llega a una iglesia un día porque estaba interesado en escuchar el mensaje. Y llega a la iglesia con una cajetilla de cigarrillo en el bolsillo. Y cuando va a entrar, uno de los diáconos dice, usted no puede entrar a esta iglesia con una cajetilla de cigarrillo en el bolsillo. Pero el hombre quería oír el mensaje, estaba interesado. Entonces se sale, coge los cigarrillos y se los mete en la media, escondido, y regresa. Y el diácono dice, ok, ahora sí puedes entrar. El hombre se convierte a Cristo, va al seminario y 5 años después lo llamaron a ser pastor de esa iglesia. Y cuando llega y lo instalan como pastor, él habla con el diácono y dice, ¿se acuerda de mí? La historia terminó bien, ¿verdad? El hombre lo sacaron de la iglesia, pero él insistió, escondió los cigarrillos y entró, y la historia terminó fantástica. El hombre se convirtió y llegó a ser pastor de la iglesia. Pero yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si el hombre no regresa? ¿Nos entendemos? Yo, otra vez, hermano, el pastor le está diciendo que tenemos que aguantar pecado y que la gente pueda hacer lo que le da la gana. No estoy diciendo eso. Pero tenemos que aceptar a la gente así como Cristo nos aceptó y dejar que sea Dios y el Espíritu Santo el que lo transforme. Vamos a cerrar los ojos y orar. Padre, gracias por tu palabra y por lo que tú has hecho en nuestras vidas para que también nosotros podamos hacer lo mismo. Si hay alguna persona aquí, Señor, que todavía no te ha aceptado como Salvador personal, ojalá que esa persona ahora mismo pueda hacer esta oración. Señor Jesús, entra en mi corazón, perdona mis pecados y dame salvación y vida eterna. Yo me entrego a ti en el nombre de Jesús. Y si tú hiciste esa oración por primera vez y quieres hablar con nosotros después del culto, estamos a tus órdenes. Para el resto de la iglesia decimos, Padre, ayúdanos a amar a la gente como Cristo los amó, a perdonarlo y aceptarlo como tú lo perdonaste, a hacer esa iglesia donde la gente puede experimentar un sentido de comunidad, donde hay apertura para el pecador, para que encuentre salvación y vida eterna, y que podamos ser esa familia que tú quieres que seamos para traer gloria a tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén.